Bueno, buenos días. Estamos hoy en esta segunda entrevista en vídeo de Un libro al día con la escritora Marilar Aleixandre, que es, en fin, creo que necesita pocas presentaciones porque es una escritora ya de sobra conocida y fundamental en las letras galegas contemporáneas, ganadora del Premio Nacional de Narrativa por la novela que vamos a comentar hoy, Las malas mujeres. Es una breve presentación de Marilar, por si alguien todavía no la conoce. Es una escritora con un perfil muy variado, muy prolífico en muy diferentes ámbitos, con una formación curiosamente en biología, ¿no? Ujú. No en letras, sino en biología. Es académica, por lo tanto, también tiene una producción académica y también es académica de las letras galegas, si no me engaño. Y luego como autora es escritora de poesía, de narrativa infantil y juvenil, en fin, tiene una obra muy variada, también traductora. Después me gustaría preguntarte un poco sobre la traducción de la propia novela Las malas mujeres. Por tanto, es una producción muy amplia, muy variada y como digo, es una autora a la que tenemos un enorme placer tener en Un libro al día. Muchísimas gracias, Marilar, por aceptar estar con nosotros. No, muchas gracias a ti. Em, Quería empezar comentando esta novela, Las malas mujeres, que fue publicada originariamente en gallego, después ganó un premio en gallego también, ¿no? Y luego ganó el Premio Nacional de Narrativa en español. Quería empezar preguntando cuál fue, digamos, el germen de la novela, cómo llegaste a los personajes o a la historia de la novela Las malas mujeres. Sí, una aclaración. El Premio Nacional de Narrativa en España es a cualquier obra de narrativa escrita en las lenguas oficiales. Entonces, quiero decir que el premio se dio a la novela porque Ujú. del año 21, es el premio del 22, publicada en gallego, Las malas Sí, mujeres. sí. Es más, ni siquiera estaba en ese momento publicada, se publicó poquísimo Ujú, después, estaba ya, yo estaba con las pruebas de imprenta cuando me llamó el ujú. ministro, ni siquiera Sí. estaba publicada en castellano. No. Ujú, Y llegué a ella, pues la primera idea fue leyendo la biografía de Concepción Arenal. Si me permitís, voy a llamarla Concha, que es como ujú, firmaba ella las cartas. Eh, Voy un poco para atrás, porque los libros yo digo a veces que son como cerezas, se engancha ujú. el libro con el siguiente. Entonces estaba escribiendo en el año, bueno, 19-20, un ensayo con María López Sández, está en gallego y está también en castellano, moviendo los marcos del patriarcado, el Ujú. pensamiento feminista de Emilia Pardo Bazán. Y es un Ajá. ensayo, y ahí, para prepararlo, claro, mucho que leímos fueron las biografías de Pardo Bazán, pero también las biografías de Arenal, porque tienen Ujú. mucho en común y sobre todo la defensa de la educación de las mujeres. Y ahí encuentro un párrafo que dice que Concepción Arenal fue visitadora de prisiones en la cárcel de La Galera, en Coruña, de 1863 a 1865. Y en esa Ujú. cárcel había 300 mujeres. Son dos líneas. Es la biografía de Ana Caballé, que se llama Concepción Ajá. Arenal, La caminante y su sombra, que por cierto tuvo Ajá. el Premio Nacional, no me acuerdo si de historia o de ensayo. Ujú. Y yo, vamos, eso fue como si se me cayera el techo este de Asterix y Obelix encima de la cabeza, porque yo no vivo en Coruña, vivo en Santiago, pero bueno, Galicia todo es una gran ciudad, voy Ujú. con mucha frecuencia a Coruña, conozco la calle Galera porque está en el centro de Coruña, está a 5 minutos de la plaza de María Pita, que es la plaza del ayuntamiento. Y, y desconocía completamente que allí hubiera habido una cárcel en el 19. No yo, pregunto como a 20 personas o así, y solo una le pregunto, ¿por qué se llama Galera la calle Galera? Era la pregunta. Y solo una persona me dice, porque hubo una cárcel. Ujú. Y entonces,
o sea, yo llevo tiempo escribiendo distintos modos sobre la violencia social. Y aclaro social porque la gente al hablar de violencia piensa tiros, asesinatos o la violencia física de la novela negra. Pero la violencia social es la que se ejerce sobre colectivos, ¿no? En este caso, mujeres pobres y, en fin, podemos comentar luego por qué suponemos que estaban presas. Y ya desde el principio la idea que se me ocurre es confrontar a Concepción Arenal con una joven presa. ¿Por qué? Porque Concepción Arenal es una mujer muy visionaria, o sea, es que la idea que ella le llama regeneración, de que tiene que haber una vida después de la cárcel para las presas, es una idea que en ese momento no se contempla. Lo que ahora diríamos reinserción, la palabra ni siquiera existe. Pero al mismo tiempo es una mujer muy religiosa y sus escritos en fin, sobre diferentes aspectos, pero especialmente las cartas a los delincuentes, pues son muy duros, sobre todo la carta a las mujeres, o sea, la carta cuarta, me parece que hay un fragmento extenso reproducido en la novela, eso no lo he escrito yo, está tal cual. Para la edición en gallego lo traduje, la edición en castellano es la que está en las obras de Arenal y ahí hablando de mujeres, pues de infanticidios, abortos, tal, habla de monstruos, habla de fieras y digamos que eso es lo que yo imagino como en el centro de la novela, esa confrontación, porque es histórico, esa parte es histórica, que las cartas se leyeron en la cárcel antes Sí. de publicarlas. Y para el personaje de Siska, ahí sí que usas más la imaginación, recreas personaje posible, digamos. Claro, la novela tiene como varias líneas que se trenzan, ¿no? Y en una línea hay personajes históricos como Concepción Arenal o Juana de Vega, que puedo comentar luego. Pero esos personajes yo en varias presentaciones he tenido que advertir que son personajes también de ficción, aunque yo me he leído, bueno, mucho tanto las memorias de Juana como los libros de Arenal. Entonces, lo que ellas dicen ahí está en parte pues basado en fin, en lo que escribieron. Pero claro, eso a lo mejor 3 líneas de algún sitio está recreado con, en fin, diálogos y tal. Casi todos los sucesos, en fin, los más importantes, como puede ser que Juana de Vega consigue que se destituya un gobernador civil. Sí. Eso es histórico, lo escribe Arenal. Y luego después el personaje de la joven que está presa, que es en fin, una muchacha de 15 años, y escojo esa edad porque es la que en el Código Penal de esa época estaban con las adultas ya. Y es algo que lo imaginé, así que sería una chica joven. Pero yo llevaba como 12 capítulos así escritos de la novela y todavía no había decidido. A veces digo no sabía, pero bueno, la narradora es la que escribe. ¿Por qué? Porque estaba Siska. Siska es un hipocorístico, un diminutivo de Francisca, que busqué en los estudios de toponimia eh, cómo eran en esa época. Digo esto porque justo este año hemos tenido una mesa redonda, los nombres de los personajes. Yo nunca los escojo así a ojo, creo que la mayoría de los escritores que conozco tampoco. Entonces Francisca, que es un nombre muy común, Cisca, pero es que en toda esa zona hay seseo y entonces es Siska, por eso es Siska. Y Siska, ya digo, estaba ahí sin acabar de decidir entre varias posibilidades, que además yo quería que eso no se sepa. Ahora vamos a hacer spoiler, pero la novela ya lleva eh, publicada en gallego pues 2 años y en castellano, en fin, meses. Y, y entonces estaba sin decidir. La novela, gran parte la escribí durante el confinamiento. ¿Eh? En
2020. Pero en mayo, a principios de junio, cuando ya se pueden juntar personas de una familia, vamos a la casa familiar de mi compañero, el C, y sus hermanas, que sabían que estaba con este libro, me preguntan. Y entonces digo, no sé todavía, quiero decir, no he decidido, ¿no? Y entonces una me dice, ¿conoces la historia de Mercedes Losada? Bien, que es familiar de ella, la persona que me lo dice, pues es mm, la mujer que murió, Ujú. es la abuela eh, de su nuera, digamos, ¿no? Entonces me dice, ¿conoces esta historia? Mercedes Losada, la niña vive y está dedicada a ella la novela. Y entonces yo digo, no, tal, y ella me la cuenta en pocas palabras, luego hablo con Laura, o sea, digamos, la nieta, y entonces decido utilizar esa historia. ¿Y qué es la historia? La historia real es una niña de 8 años, o sea, más joven que Ujú. mi novela, que acompaña en 1953, o sea, 90 años después, acompaña a su madre a abortar 3 veces seguidas, Ujú. bueno, no sé cómo de espaciadas, y en la Vale. última la madre muere, no expulsa, en fin. Es que, claro, las condiciones son Ujú. infames, como sigue Sí, siendo sí, sí. infames en muchos países del mundo. Ujú. Y realmente eran muy parecidas, podemos decir, en 1953 y en 1863, en el sentido de que en España abortar estaba prohibido. Las mujeres no tenían ese derecho sobre su Ujú. cuerpo. Solo en España es legal desde 1985. A veces tendemos a olvidar estas cosas, pero Ya. bueno, en la mayor parte de Europa es en los años 70. Francia creo que es el primer país. Ujú. Por tanto, cuando algo es clandestino, como abortar, en vez de hacerlo un médico, se hace en condiciones insalubres, por métodos, en fin, que son más agresivos y sobre todo si la persona es pobre. Yo creo que en esto, bueno, tampoco me quería extender demasiado sobre este aspecto, pero en 1953 quizá gente que abortase siendo de otra clase tenían acceso a un médico, Ujú. porque había médicos que lo practicaban clandestinamente, o enfermeras o tal. Y claro, la madre de Mercedes, estoy hablando del personaje real, igual que Encarna en la novela, Ujú. es pobre y aborta por Sí. el hambre. Esto yo creo que también es importante porque hay la idea de que los abortos mayoritariamente, quizá fuese así, era por la honra, una muchacha soltera, pero, eh, pero en este caso es que tiene la mujer real, ha parido 10 veces desde los 17 años, Ujú. muere muy joven. Eh, ha- Viven 8 hijos en unas condiciones también sin luz, sin agua corriente, piso de tierra, en Coruña, en una ciudad, no en un sitio, ¿eh? Y no tiene que darles de comer. Por eso, de ahí el Ujú. aborto. Voy a relacionarlo con el premio Nobel del año pasado, a Annie Ernaux, porque uno de los Ujú. libros famosos de Annie Ernaux, L'Événement, Ujú. el acontecimiento, creo que es Sí, el sí, nombre sí, sí. en castellano, en 1963, me parece que es justo 100 años después de la novela, ella habla de un aborto que tuvo, esa autoficción, y las horribles dificultades que tuvo para encontrar a alguien que se lo hiciera y cómo estuvo también a punto de morir con una hemorragia. ¿Por qué? Porque era una mujer de clase también baja, estaba estudiando en la universidad, pero carecía de los contactos que quizá en los años 60, ya digo, sin duda, existían en Francia como existían en España para poder hacerlo en un médico. Entonces, Ujú. bueno, en definitiva, Siska es un personaje de ficción y toda su historia es inventada, ¿eh? Su Ujú. infancia, tal. La cuestión por la que está en la cárcel, que es por haber acompañado a la madre a abortar, pues está basada en un caso real, ¿eh? Sí, sí. De hecho, las diferencias sociales y la cuestión de clase aparecen muy claramente también en la novela, ¿no? En la pobreza y cómo condiciona, como tú decías ahora, ¿no? Cómo condiciona, en fin,
las circunstancias y los destinos de los personajes y también, sobre todo, de las mujeres, ¿no? Claro, Yo diría que sí. no, que a mí, o sea, bueno, una cosa que me interesa, pues es ahí escarbar en, bueno, en el pasado, en distintos, para buscar las vidas a las que no se le ha dado ninguna importancia. O sea, Ujú, porque digamos que las historias que nos han contado, pues ujú, son eh, nombres de personas famosas, pero la mayoría de la gente, pues era gente que lo ha pasado muy mal. Y entonces en este caso es una cárcel de la que no hay nada, no hay ningún ujú. documento. Bueno, yo tuve la suerte luego de localizar las memorias de la Sociedad de la Magdalena, pero, o sea, pregunté, tampoco me fui a archivos y también vuelvo a decir que las escribí en el confinamiento, pero hay pocos estudios sobre cárceles en el 19, hay algunos, hay la tesis de Wilmaro Gómez Bravo, hay más cosas, pero sobre cárceles de mujeres mucho menos y sobre la galera nada, ni siquiera Ujú. los nombres de las presas. Solo sabemos el nombre de una, que es Ya. la bandolera Pepa la Loba. Sí, sí. Iba a decir que esto realmente la novela, yo diría que es una novela coral y de hecho aparece en la novela, aparecen varios capítulos que son un coro de malas mujeres, ¿no? Es También me mudo, imagino que claro. para, sí, me imagino también para representar esta colectividad, ¿no? De las mujeres y sobre todo de las mujeres marginadas socialmente y... Claro, es que, a ver, yo me encontré con un dilema, ¿no? Cuando estaba, bueno, escribiendo la novela y yo creo, no sé, hay gente, creo que tiene un plan muy, en fin, estricto para novelas desde el principio, yo no tanto, o sea, quiero decir, tenía Ujú, unas notas y en principio lo que tenía era la idea de capítulos alternándose, ¿no? De Sisca ujú, y la presa y luego eh, Concepción Arenal y su entorno, ¿no? O sea, general. ujú, Pero luego después decidí que de alguna manera, puesto que a mí me interesaba eh, examinar, explorar esas vidas, ya digo que nunca le han importado a nadie, cómo dar voz a esas mujeres. Y entonces ahí es cuando se me ocurrió la idea del mudo coro de las malas mujeres. Mudo porque son mujeres que no tienen voz. O sea, ujú, no tienen voz porque no se permite hablar a las presas. Hay un momento que Siska dice la palabra de una mujer vale poco, la de una presa nada, pero también porque no tienen, o sea, les es muy difícil formular su pensamiento. Son mujeres analfabetas, ¿no? Que podemos comentar ese aspecto también ujú, de aprender a leer que es tan importante en la novela. Y entonces lo que, digamos, se me ocurrió fue que tomasen la voz prestada, bueno, de poetas, sobre todo de Rosalía de Castro, ujú, porque da la casualidad, yo esto no lo pude haber previsto. El año a mí me viene dado por el año histórico de ujú. Arenal, allí. Pero en 1863 en Galicia es el año en que se publican Cantares Gallegos, que es el primer libro de poemas que ya tenía de Rosalía de Castro en gallego, después de las cantigas medievales. O sea que, en fin, por eso Rosalía es la, digamos, Ujú, la patrona de las letras en Galicia. Y Rosalía expresa en sus poemas de forma muy viva las penas de las mujeres. Y entonces ahí esos capítulos tienen otro registro más lírico tal. ujú, Y algunas mujeres pues cuentan su historia acompañadas de un coro al modo de lorios que le hace eco, ¿no? ujú. Sí, 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 complementa, yo diría que complementa muy bien este cuadro realmente de las malas mujeres. También no sé si quieres explicar por qué elegiste el título de las malas mujeres, qué Ah, sí. sentido le das. Eh, Era una cita que en un momento dado andaba, la tenía al principio en fin, de una de las partes del libro. Luego la quité para dejar solo de Arenal. Pero el nombre viene de una cita de una monja de 1608, 1609, a principios del siglo XVII. Y entonces esta monja le envía una carta a Felipe III, al rey Felipe III, diciendo que igual que hay galeras para los hombres,
tiene que haber galeras. Bueno, las galeras de los hombres eran las de remar, los galeotes que aparecen hasta en el Quijote, que Sí. tendría que haber unas galeras para sacar a las malas mujeres, esto es el término de ella, de la calle. Y luego dice, estas malas mujeres son ladronas, vagantes, alcahuetas, tal. Y de ahí tomé el título, Las malas mujeres, es como le llama ella, porque, claro, ¿por qué estaban presas? Es que, o sea, vuelvo a decir que no hay documentación, pero, y bueno, y a gente que le pregunté me dijo, no la vas a encontrar, a nadie le interesaba escribir sobre estas mujeres y la galera tampoco duró mucho tiempo, o sea, al final del 19 son trasladadas las mujeres a otra cárcel y ni siquiera está el edificio. Pero, ¿por qué? Es que, claro, yo entonces me voy a ver el código penal de la época y veo por qué pueden estar en la cárcel. Y bueno, y estudios que hay sobre cárceles de hombres. ¿No? Primero, por ejemplo, por no tener domicilio fijo. Es que pensemos que, claro, una persona que, en fin, lo que hoy día llamamos homeless, ¿no? Una persona que no tiene domicilio fijo, la meten en la cárcel por eso, cuando sale al cabo de lo que sea, un año o dos, tal, sigue sin tener domicilio fijo, lógicamente. O sea que ahí entran en un círculo vicioso. O sea, esto podría mendigar. Claro, mendigar aparece como algo prohibido, en fin, también. Y hace poco he coincidido en un par de mesas redondas con José Ramón Veiga, es un historiador gallego que ha escrito una biografía de Juana de Vega, que acaba de salir, por cierto, en Marcial Pons. Y entonces, claro, él dice que por qué en un momento dado el Estado, la Iglesia, permite a las mujeres asociarse y hacer trabajos en los hospicios y tal, dice, porque en Coruña en concreto, estamos situados en la ciudad de Coruña, que había como 30.000 habitantes, había 3.000, o sea, 10% personas, mendigos, sin domicilio fijo, que estaban por la calle. Hoy día esto no nos resulta fácil de imaginar, pero yo recomiendo a la gente que busque en internet los dibujos de Gustavo Doré, famoso, eh, famoso ilustrador, que se llama Londres, una peregrinación, London a Pilgrimage. Están en internet. Y él también es 1872, hace un viaje, peregrinación a Londres con un escritor y va dibujando lo que ve en la calle. Es terrible, ¿no? Sea, Sí. claro, viviendas insalubres, niños en la calle. Londres era una ciudad mucho mayor, pero pensemos cómo estaría una ciudad de 30.000 habitantes con 3.000. Es decir, eso era eh, muy difícil de manejar. Entonces, por no tener domicilio fijo, por mendigar, por robar. ¿Pero robar qué? Porque claro, cuando pensamos de robar, pensamos algún banco en España que nos ha robado 50 millones de euros, ¿no? Y además Bien. no nos lo van a devolver, ¿no? Lo hemos pagado entre todos. Pero no, no es eso. Es robar pan. Porque recuerdo, aparece en una página de la novela, como que lo está leyendo Arenal, que un año antes, en 1862, Victor Hugo eh, eh, publica Los Miserables, que bueno, supongo que muchas personas lo han leído, han visto la película, el musical. ¿Por qué encarcelan a Jean Valjean por robar pan? O sea, él lo meten en la cárcel al principio de la novela porque ha robado pan para sus hijos. Es que eso debía ser la situación. Robar pan, robar un puñado de habichuelas, robar unas monedas. Por eso están esas mujeres. Y luego también ya por delitos pues relacionados, o sea, haber abortado, tal, por prostitución, porque había muchas mujeres de esos 3.000 pues que vendían su cuerpo, era la manera que tenían de comer. Así que ahí es donde, a ver, Sí. esas son lo que le llamó la monja malas mujeres. Sí.
Para no robarte más tiempo, quería acabar preguntándote un poco por el proceso de traducción al castellano. Es una autotraducción, por lo tanto hiciste tú misma la traducción. ¿Cómo fue el proceso? ¿Reelaboraste la novela o hiciste una traducción más literal? A ver, cuando Sordica, que es el editor en castellano, me dice que le interesa, que le he hablado le he hablado de la novela Jesús Fraga, que justamente Ujú, es también un escritor gallego que tuvo el Premio Nacional el año pasado, pues me dice, me interesa tal, ¿la tienes en castellano? Bueno, entonces yo la traduzco. No sé si otras personas o yo con el tiempo, siendo más personas más conocidas, pues dan, o sea, la editorial encarga la traducción a alguien. En mi caso era una forma de que la ujú, novela saliera. Y es, en fin, la traducción es muy literal. ¿Qué ocurre? Que siempre cuando traduces alguna cosa, claro, hay alguna cosa pequeña que cambia, ujú, ¿no? Pues incluso la palabra, el título del primer capítulo, que es desterrida, que es una palabra gallega muy bonita, muy directa del ujú, latín, no muy usual. Y bueno, la cambié por desesperanza, porque desesperada o aterrada, bueno, me gustaba menos. Es decir, hay pequeños, algún animal cambió, porque ujú, un pájaro que aparece en las evocaciones de andar por el campo, que hace Sisca mientras está en la cárcel pensando en un pájaro, en un olor, pues aparece un pájaro que es el liñaceiro. Entonces este ujú, pajarito chiquitín, bueno, de un tamaño más o menos de un gorrión, con el pecho un poco rosado, ¿no? Se llama en casi todas en muchas lenguas, en inglés, por ejemplo, linnet, nombres relacionados con el lino, que comía semillas de lino, pero en castellano se llama pardillo, entonces es que no me gustaba el nombre. Y entonces el liñaceiro, pues bueno, en castellano, pues es el carbonero, un carbonerillo, que también es un pajarito chiquitín y bonito, pero era porque, bueno, pardillo no me, eso es pequeño. Y luego ujú, algún cambio un poquito más, pues uno de los capítulos del final, eh, es, Concha Arenal está reflexionando sobre las dificultades, o sea, de intentar hacer cambios en la justicia, porque ella de hecho estuvo poquísimo tiempo, o sea, en ujú, fin, no llegó escasamente 2 años, no llegó en ese puesto que no era, no existía lo que eran para ella, ujú, y cuando ella la destituyen, desaparece, ¿no? Y ella reflexiona sobre eso. Y bueno, no le encontraba yo el punto a ese capítulo, porque una cosa es que quisiera transmitir pensamientos de ella que tiene en sus cartas, y otra cosa, bueno, era el personaje. Y mientras lo traducía al castellano, ujú, pues se me ocurrió una idea relacionada también con animales. Ella en ese momento está en San Pedro de Nos, en la finca de Juana de Vega, que existe y es donde está la fundación Juana de Vega, ujú, que está a 7 kilómetros u 8 de Coruña. Ahora nos parece increíble ir a pasar, en fin, las vacaciones a 7 kilómetros, pero y es precioso. Y ella allí en el campo, pues por la tarde ve los murciélagos, que a mí me encantan. Y, y hay gente que no los distingue bien de que los pájaros ve pasar. Y entonces se le ocurre eso, que la justicia es como un murciélago que vuela en zigzag, al tiempo que le enseña a su hijo a distinguirlo. Entonces, eso que está en ese capítulo ahora, porque ya al mismo tiempo la novela que tuvo mucho éxito, nada más salir antes del Premio Nacional aquí en Galicia. O sea, de hecho llevaba ujú. 4 ediciones, Ajá, bueno, reimpresiones, sí. cuando el premio, ¿no? Y entonces iban a mandar a la imprenta la segunda y les dije, un momento, voy a cambiar ahí en un capítulo un trozo. O Ajá. sea, que sí que pasa a veces que hay, Ujú, bueno, no sé cómo llamarle, pero, o sea, una ujú, interrelación al seguir pensando sobre eso. ujú. Y la versión en castellano sí que mantiene, en fin, algunos, sobre todo poemas en gallego. La versión original es plenamente en gallego, también introduces documentos en castellano. No, no, la versión original.
está en gallego el 100%. De hecho, lo que tuve que hacer fue traducir, por ejemplo, los textos, que es lo que está citado entre comillas, como lo de las cartas a los delincuentes, que son textos de Concepción Arenal, sus cartas, porque todas las cartas, menos la del primer capítulo, lo digo al final, los agradecimientos, son cartas reales de ella. Y menos la primera está construida con textos de ella, pero bueno, un poco es para presentarla y que se presente ella Sí, misma. sí, sí. Pero, y eso está traducido y también 3 documentos, bueno, 2 son documentos históricos y uno yo le llamo documento apócrifo porque no hay manera de saber si es real, que es el contrato de las maestras, y uno de ellos pues es un reglamento de una casa de corrección de Vizcaya de los mismos años, de 1860, porque fue lo que encontré publicado, bueno, al final se dice de dónde lo tomé, porque da una idea y que a la gente le resulta muy sorprendente. Hay gente que me ha preguntado, ¿pero es verdad que no se les permitía hablar o tocarse? Bueno, yo fui a un colegio de monjas en mi infancia y nos podían poner falta por hablar en el recreo. Esto parece increíble, pero quiere decir Bien. que teníamos que estar jugando a un deporte y podíamos decir, pásame la pelota o tal, pero yo no podía apartarme con una amiga y hablar. O sea, que quiero decir que Bien. si esto pasaba Sí, sí, en sí. 1960 y algo, pues igual, mucho más podía pasar 100 años antes. Es un poco, y eso lo traduje. Y lo mismo, las memorias, un trocito de la Sociedad de la Magdalena. Y los poemas todos que están en gallego. Y bueno, y los poemas que inventé yo, como las regueifas, los cantos de desafío, que me ha escrito gente preguntándome, ¿dónde están estos? Porque tienen la estructura de canción, de cantigas populares, pero no, es que los escribí tomando ese modelo. Bien. Pero y no, sí que, o sea, me gustaría un poco subrayar una cosa, porque claro, las protagonistas son las presas, pero también hay unas mujeres de clase más alta, ¿no? Mujeres más privilegiadas. Tampoco voy a decir que fueran, porque Concepción Arenal, bueno, pues era de una familia, en fin, hidalga, pero no de dinero. Juana de Vega, que sí que tenía una gran fortuna, pero era de una familia plebeya completamente, su padre hijo de soltera que había. Y cómo estas mujeres van a la cárcel a enseñar a leer a las presas. Y esto, el otro día lo hablábamos, vuelvo a citar a José Ramón Vega, eh, es un acto político. Digo porque las mujeres en ese momento no tienen capacidad de intervenir en política. Y a mí me gustaría que la gente conozca más a Juana de Vega, porque dice su biógrafo que es la mujer que más importancia tuvo en política en el siglo XIX. Pero los liberales a veces en España están ahí como, bueno, eran unos carcas. No, hay que reivindicar que tenemos una trayectoria también de personas que lucharon por la libertad a lo largo de todo el XIX. Bueno, pues ir a enseñar a estas presas a leer es un acto político. Igual que unos años más tarde, Emilia Pardo Bazán, que aparece en la novela así en plan como una jovencita pedante, pero es que es cierto que ella iba a las tertulias de Juana de Vega, porque su madre era, perdón, la secretaria de la sociedad. Decía que Emilia Pardo Bazán, cuando era una adolescente, iba con su madre, Amalia de la Rúa, a las tertulias de Juana de Vega. Entonces aparece allí diciendo algunas cosas que a Arenal le parecen de jovencita pedante, que probablemente era. Y Emilia es, bueno, un relato de Emilia Pardo Bazán está utilizado en la novela, en la historia de la costurera, porque se entreteje con las dificultades para enseñar un trabajo a las presas y también quería recordar, más tarde ella escribe una novela muy famosa, La Tribuna, es la primera novela que tiene una protagonista obrera de la fábrica de tabacos, una protagonista que es una revolucionaria además, que
trabaja por la República, y Amparo les lee el periódico, que sabe leer, les lee el periódico a sus compañeras. Y entonces esto es también un acto político. Ujú, Entonces, porque busqué el dato, porque también de esto yo creo que es difícil que la gente se haga idea. En 1860, en toda España, el- sabían leer, bueno, decían que sabían leer, lo cual no quiere decir a lo mejor nada más que casi leer su ujú, nombre y escribir. El 30% de los hombres, de las mujeres no llegaba al 4, el mm, 3,8%. O sea que eran muy pocas mujeres. Por tanto, ujú, enseñarles a leer a las presas es algo, realmente es una idea revolucionaria. Al poco ujú. tiempo el alcaide de la prisión lo prohíbe. Ya, mm, ¿Por qué? Porque bueno, es lo que, vuelvo al principio, las vidas de algunas personas se ha considerado que no tenían importancia. Y entonces quien detenta el poder es quien decide tu vida es importante, la tuya no, y por tanto da igual que aprendas a leer. ujú. Sí, sí, creo que es importante este mensaje también de intervención política de estos personajes y ahora mismo también estamos en un momento en el que hay que ser también interventivos políticamente porque es muy necesario, me parece. No querría robarte más tiempo. Muchísimas gracias otra vez por haber aceptado la entrevista y muchísimas gracias por las respuestas. Pues gracias a ti, Santi. Espero verla publicada. Muchas